la comunión con el mundo. Pero tener comunión con el Espíritu Santo, créanme, es fácil. Es fácil. Cuando nos disponemos a cambiar, a permitirle a Él que haga el cambio en nosotros, desde ahí empieza la comunión con Él. Y puede que no lo veas por un tiempo, pero a medida que avanzas y avanzas en la comunión, en la intimidad con Él, en la santificación con Él, va a haber un día que tienes un encuentro personal con Él. Un encuentro personal con Él. Hoy es la cuarta vez que físicamente así tengo experiencia con Él. Y esto no es solo conmigo, quiere con cada uno. ¿Ok? La primera vez fue un rayo de luz naranja que caía en un extremo, en un rincón de una habitación sobre mí. Después, con una paloma blanca a la medianoche, volando por el balcón donde yo estaba, y había pedido que quería tener un encuentro con Él. Fue algo tremendo porque fue a la medianoche, una paloma ahora está durmiendo. El trinar de las aves en todo ese arboleda que había. Esa manifestación de Yeshua y el Espíritu Santo a la vez. Luego en forma de silueta. Por eso el Espíritu Santo no es una fuerza activa, es una persona. Y se dejó ver en la silueta de un hombre, como cuando se ha visto a Yeshua con el manto puesto, que cae por sus hombros, pero era totalmente resplandeciente, hermano, como un sol, pero así, luz blanca. Y hoy, créanme que hoy es el día que hablemos de su persona. ¿Por qué? Cuando yo vi me sorprendió, porque es que pudo haber sido otro tema hoy, pero hoy es el tema del Espíritu Santo, que tiene relación con el Espíritu Santo y un poco más amplio que lo que iba a tratar hace 15 días. Ahora, ¿por qué esto? Y primero nos lleva, nos prepara. Nos lleva y nos prepara. Suban al monte, 3 días, 2 noches de vigilia continua. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero que nos basemos en el Evangelio inicialmente, el Evangelio de Juan. Capítulo 16. Evangelio de Juan, Johanan, en hebreo. Y en el verso 1 en adelante nos dice: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Está hablando del Señor, nuestro amado Yeshua. El nombre original del Señor es Yeshua. Jesús es una traducción al español, pero el nombre que sobre todo nombre dado a María y a José para ponerle al niño, en la anunciación de Gabriel a ellos fue: le pondrá por nombre Yeshua. O sea que ese es el nombre realmente. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Estaba hablando Yeshua. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio al Eterno. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas?
mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando habla convencerá al mundo, se trata de usted y de mí. No de un planeta, de la Tierra como tal, no, está hablando de todos nosotros que estábamos en el mundo. Y aún de los mismos judíos que hoy en día la mayoría todavía no se convierten, son mundanos. ¿Sabía eso? Los mismos judíos hoy en día en su gran mayoría son mundanos, están en el mundo, no en el reino de los cielos. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? Entonces nos convenció de pecado, de cómo debemos vivir justamente como Él vivió vivir nosotros, y del juicio que puede venir sobre los pecadores y del juicio final que vendrá sobre todos. Verso 9. Entonces, de justicia, de juicio, de pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Ya? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, ¿a qué viene el Espíritu Santo? ¿Quién está entendiendo? ¿A qué viene? Viene a consolar, pero no solo es a secar lágrimas, como yo digo, a limpiar las lágrimas. Él viene con una tarea muy específica, y es que a guiar, porque Él es la verdad, el Espíritu de verdad. ¿Sí? Cuando Él venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Ahora escuchen bien, escuchen. Él no va a presentarse en un lugar de ropas resplandecientes blancas a hablarle a usted y a mí. Este trabajo lo hará, ¿sí?, de varias formas. Uno, cuando tú lees la Escritura directamente, ya, creyendo, arrepentido, buscando su presencia, Él va a indicarte esa palabra que estás leyendo, si es verdad o no es verdad, y que la vivas. ¿Ya? Otra de las formas que Él podrá enseñar y guiar toda la verdad, ¿ya?, será también por medio de hombres llenos de su presencia, o mujeres llenas de su presencia, y que cuando ellos hablen, sentiremos en nuestro corazón si es o no es verdad lo que está diciendo. Para eso hay que tener discernimiento, ¿cierto?, de espíritu, para saber qué tipo de espíritu nos está hablando. ¿Ya? Entonces, Él vendrá para ser nuestra guía, hablando la verdad, ¿sí?, mostrando la verdad por su propia, ¿sí?, no hablará por su propia cuenta. Es por eso que yo le digo a usted, el Señor nos ha llevado a una forma de ministrar su palabra, y es que la palabra que se predica en este lugar se le da espacio a que sea Él que es lo que quiere hablar y no el hombre. ¿Ya? No está diseñada la palabra desde una ciencia hermenéutica, ¿ya?, que primero y casi todos los hombres de esta tierra arman bosquejos. ¿Por qué? Por lo que aprendieron en un centro teológico, un instituto, qué sé yo, y arman un bosquejo según lo que ellos creen y no lo que el Espíritu Santo está dando, ¿sí?, para que el pueblo conozca, vea.
Y gloria al Eterno, porque usted también será un próximo predicador del Espíritu Santo. ¿Ok? Del Espíritu Santo, no de los hombres. No que a usted lo rotule un instituto bíblico y cuando lo vean por allá en los altares o no sé dónde digan, es que lo formamos nosotros. No. Que al contrario digan, como dijeron del Señor los fariseos. ¿Y quién es ese? O sea, ese no es Yeshua, el que nosotros conocemos, el hijo del carpintero José y su madre María. ¿De cuándo acá con esas enseñanzas, con esa, cierto? Eso es lo que el Espíritu Santo también quiere hacer contigo. ¿Usted lo desea? Y entonces Él hablará solo todo lo que oiga de parte de lo que viene del cielo, ¿ya? Y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Escúchenme, aquí es una gran profundidad lo que está diciendo, porque está entremezclado todo lo que Él quiere darnos, ¿ya? No es solo de Yeshua, no es solo del Ruach, de su Espíritu, no es solo del Padre. Lo que nos va a dar es de ellos, como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, ¿ok? Porque realmente lo necesitamos completo. Verso 16, un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco más y me verán. Cuando habla de esto está hablando de dos cosas. Uno, pudo ser en el momento en que iba a ser crucificado, muerto, sepultado, no lo verían por esos 3 días, ¿cierto? Pero al tercer día después de resucitado, en ese poco de tiempo, volverían a verlo. Pero a la vez está dando una palabra profética que es, por un poco tiempo no me verán, se refiere a todos estos 2000 y tantos años que van, que nadie lo volvió a ver físicamente, pero que en un poco de tiempo lo vamos a ver regresar. ¿Cuánto lo cree? ¿Usted cree que él regresa? Así es. Ahora, dice, verso 17, entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. O sea, no entendían los discípulos. Nosotros hoy sabemos que Él subió y está sentado a la diestra del Padre y desde allí ha de venir, ¿cierto? Pero ellos en ese momento no conocían esta palabra, este evangelio que ellos mismos escribieron. Verso 18, por eso decían, ¿qué es esto que dice? Un poco. ¿Qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué habla. Yeshua sabía que querían preguntarle y les dijo, están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cuántos creen que esto es así? ¿Cierto? Ahora, aquí nos está diciendo claramente que nos convendría la ida de Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al Él irse, Él lo que vino, escúcheme, Jesús lo que vino a hacer no fue tantos milagros. Escúcheme, Jesús no vino
tanto a hacer milagros, señales y prodigios. Él no vino tanto para eso. Él los hizo, sí. ¿Por qué? Porque era parte de demostrar el poder que tenía de parte, ¿cierto?, del Padre que está en los cielos, demostrando que Él era el Hijo del Altísimo. Entonces, cuando Él viene y la manifestación, tantas cosas que hizo, milagrosas, resurrecciones, Él mismo resucita, todo esto, o sea, Él no vino para mostrar tanto los milagros, porque si hubiese sido así, entonces Él hubiese hecho milagros muchísimo más grandes y no nos hubiera dejado a nosotros el que hiciéramos cosas más grandes que las que Él mismo hizo para la gloria del Padre. ¿Está entendiendo? Entonces, su intención no era venir a hacer milagros solamente. Eso era parte de su ministerio para que muchos lo reconocieran como el Mesías, ¿cierto? Lo más importante que Yeshua vino, ¿cierto?, fue a traer el reino. Él vino a traer el reino. Él dijo, ¿cierto?, cuando Él aparece y le dice a sus discípulos, el reino de los cielos se ha acercado, se ha llegado. ¿Por qué? Porque cuando un rey viene, ¿cierto?, a un territorio y él dice, me voy a tomar esto, es porque tiene con qué tomarse, ¿o no? Un rey, si no tiene el suficiente ejército, la suficiente potestad, poder, autoridad para hacerlo, no se va a meter en problemas. Cuando Yeshua dice, sí, ha llegado el reino de los cielos, ¿cierto? Ha llegado, está diciendo, he traído mi reino a la tierra, ¿ya? Y ese reino, escuche bien, está aquí en la tierra. Está aquí en la tierra. Yo no sé si usted cree, pero ese reino está aquí en la tierra. Y ese reino ha sido delegado, esa autoridad, para ser administrado y ministrado en usted y en mí. Por eso daremos cuenta, cuando Él regrese, de lo que hayamos hecho o dejado de hacer. ¿No? Léanse las parábolas. Una de ellas habla del mayordomo infiel, ¿cierto? Lo puso a cuidar y empezó a golpear ¿a quiénes? A sus consiervos, creyéndose el jefe. Y eso vemos en muchos lugares, muchos que se tratan de apoderar y digámoslo, crear como una dictadura en las congregaciones. También, ¿sí?, podemos ver que otros, la parábola también dice que se le entregaron unos talentos y deben ser ¿qué? Guardados, escondidos, multiplicados. Y hay mucho creyente en la tierra que el Señor le entregó grandes cosas, talentos, y están escondidos. A muchos se les ha entregado la capacidad de predicar el Evangelio y de hacer, escúcheme, con esa palabra que predica, porque no es el hombre, es el espíritu que saldrá por la boca de ese hombre o mujer, que muchos se conviertan. Acabamos de escuchar que dice claramente que quién es el que convencerá de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Entonces hay personas que tienen ya la capacidad para ir, ¿cierto?, y llevar el reino, anunciar el reino, pero no lo hacen porque tienen miedo, o porque tienen mucho trabajo, o porque tienen muchas actividades que absorben todo su tiempo, o no sé qué es lo que está pasando, pero hay muchas personas que se han detenido a hacer con su vida lo que el Señor le mandó a hacer. Y por eso daremos cuenta al Señor. Enseguida hablamos porque estamos hablando de todo esto. ¿Ok? Ahora, el Espíritu Santo quiere habitar dentro de nosotros. Él quiere habitar dentro de nosotros. Pero cuando está ocupado esa habitación, cuando está ocupado ese templo, ¿ya? Él no entra.
¿Cómo podría entrar él? ¿Cierto? Él puede entrar cuando se le otorga la autoridad y se le invita. Cuando una persona no quiere, él es tan caballero, que no forza, ¿ya? Él no va a entrar a una persona, sino porque la persona se dispone y dice: yo quiero, Señor, cambiar. Yo quiero dejar de ser lo que soy. Yo quiero, Señor, recibirte en mi vida y que empieces a hacer la transformación de esta vida a lo que tú quieres. Entonces, cuando hablamos así, cuando le disponemos nuestra vida, Él va a empezar. El trabajo no lo vas a hacer tú, porque tú no eres capaz. No hay un solo ser humano que pueda echar un demonio fuera de su cuerpo. ¿O sí? Por más limpios que nos creamos, siempre habrá algún tipo de contaminación espiritual. En muchas personas puede que hayan varios demonios, espíritus dentro, ¿ya? Operando. En otros que ya se hayan convertido y que estén ahí con el Señor caminando como que a medias, puede que no hayan espíritus todavía dentro nuevamente, por misericordia, pero puede que esos espíritus estén dentro de su mente poniendo pensamientos sucios. ¿Me están entendiendo? Entonces, o demonios que habitan en los cuerpos, o espíritus que están generando pensamientos constantemente en las personas y que no son del reino, ¿ya? Pero tanto unos como otros, los que tienen demonios dentro, se le dice endemonizado, ¿ya? La persona que tiene espíritus dentro se dice endemonizado. Muchos le dicen endiablado, suena más como más vulgar, ¿cierto? Endemoniado, es endemonizado, ¿ya? Esas personas que tienen espíritus dentro, créame que la persona no va a reconocer inmediatamente que tiene un espíritu dentro, porque como no lo ve, no lo cree muchas veces. Pero realmente cuando viene la parte profética, un ministro de liberación, ¿ya? Y toca con ese demonio, ese espíritu que hay dentro de la persona, por medio de la palabra o por medio de la oración, ese espíritu reacciona. Y es ahí donde la persona se da cuenta: uy, sí, este no soy yo, ¿ya? Hay algo en mí. Y en muchos casos el mismo demonio se manifiesta, ¿ya? Y es ahí cuando entonces ocurre lo que llamamos ese proceso de liberación. La liberación. Pero no todas las liberaciones son iguales, para que no tenga miedo hoy, para que no crea que usted va a caer al piso revolcándose echando espuma, ¿ok? Enseguida que oremos. No. Y si cae, pues déle la oportunidad al Espíritu Santo que saque lo que tenga que sacar, ¿cierto? Simplemente dispóngase al Señor. Él es el que hace la obra, Él es el que sabe cómo la hace. Hay personas que con solo orar, los espíritus que hay dentro salen por la autoridad que hay en esa oración que usted está haciendo con fe, porque todos oramos, el ministro está orando con fe, reprendiendo lo que hay echándolo fuera, para que venga y habite en usted el que tiene que estar, el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo, cuando habita en nosotros, vamos a ver un punto, el Espíritu Santo entra a tu vida, ¿sí? Porque tú lo invitaste, Él sacó de ti toda la basura, Él echó fuera todos los demonios, ¿ya? Todos esos espíritus. Y aunque los echa fuera, créeme que ellos intentan seguir entrando en la mente para generar pensamientos, ¿ya? Tienen esa facultad. Pero es ahí donde entonces la Escritura nos manda y dice: resistan al diablo y él tendrá que huir de ustedes.
Y ese resistan al diablo no es usted dejándose dar palo, no. Resistan al diablo es de una forma íntima con el Señor en oración, ¿ya? Así se resiste, en entrega al Señor, en oración, en ayuno y muchas cosas que podemos hacer. Pero cuando nosotros, escúchenme, nos arrepentimos, viene el Espíritu del Señor a nosotros, su Ruach HaKodesh entra en nosotros, ¿ya? Y empezamos a olvidarnos, dejamos de orar, dejamos de adorar, dejamos de congregarnos, dejamos todo lo que es la relación con Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene lo que se llama el que el espíritu sea contristado, ¿ya? Entristecido, entristecido. Cuando usted ve que, un ejemplo, un ser querido suyo, esposo, esposa, hijos, parientes, no sé, alguien que usted realmente ama, usted ve que le empieza a dar la espalda, que usted lo busca para hablar y no quiere, le tira la puerta casi que en la cara, no le contesta las llamadas, le deja sus WhatsApp en visto, todo esto, ¿usted qué siente con esa persona que usted ama y está viendo la indiferencia? ¿Qué siente? ¿Qué sentimos? ¿Cierto que se siente, pero qué pasó? Toda mi confianza que le he dado, mi amor, le he ayudado, he hecho tantas cosas por él y no entiendo su indiferencia. ¿Qué hice yo de malo? En este caso el Espíritu Santo también, cuando ve que te limpió, te sanó, hizo tantas maravillas, y cuando tú empiezas a dejarlo a solas, no vienes a tener la comunión con Él, ¿qué pasa? Él tiene sentimientos de tristeza, ¿ya? Es afligido por el desprecio. Entonces le estamos causando una tristeza al Espíritu Santo, ¿ya? Y es en esa forma que podríamos estar empezando a apagarlo, ¿sí? Que Él se apague o extinguir en nosotros prácticamente su fuego. ¿Aló? Yo no sé cuántos de ustedes hayan tenido en algún momento el chispazo que entró, ya el Señor encendió el amor por Él y usted empieza leyendo la Biblia, buscándolo, congregándose, orando, vigila en la noche, ayuna, y usted empezó con ese primer amor, ¿cierto? Grande, y búsqueda, pero hubo un momento en que empezó, ¿sí?, a alejarse. ¿Por qué? Porque empezaron a ponerle más trabajo en la empresa, porque su familia empezó a requerirlo más tiempo, porque muchas cosas van a empezar a suceder, ¿ya? Porque el enemigo no se va a quedar quieto. Él va a intentar volverlo, escúchenme, a recuperar. Es una lucha, es una guerra espiritual entre el reino del Señor y las tinieblas. Y esta lucha, escúcheme, es hasta que el Señor venga por nosotros. No crea que si usted hoy se va a ir sintiendo lleno del Espíritu Santo y gloria al Eterno, si se va otra vez con un primer amor intenso, gloria al Eterno. Pero esto que usted reciba hoy, cuando lo reciba, no le garantiza de que va a estar totalmente así hasta que el Señor regrese. Esto ya tiene que ser como cuando usted planta un árbol. Si usted no lo riega, no va a dar fruto. Si usted no lo alimenta, no va a dar fruto. Si usted no lo fumiga, lo cuida, no va a crecer, se va a morir. Eso mismo pasa con la relación con el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde dice que el Espíritu Santo se entristece? Ustedes han escuchado de Efesios 4, versos 30 y 32, donde nos habla de que no hagan que se entristezca el Espíritu Santo del oír, del Eterno, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad del oír, del Eterno, del Padre, el día en que Él les dé la liberación definitiva. Y cuando habla de la liberación definitiva, es cuando el Señor venga por nosotros.
Usted ahora tiene una liberación temporal. Usted ahorita tiene una liberación del momento. Y está en usted si se conserva libre o vuelve otra vez el enemigo y lo posee, lo toma. ¿O no es así? Si usted sale lleno del Espíritu Santo, pero mañana le da por irse a hacer lo malo, tiene garantía de que el Espíritu Santo siga ahí, aunque usted siga en pecado, ¿cierto que no? Y entonces dice claramente que no hagamos que se entristezca el Espíritu Santo, con el que nosotros fuimos sellados para distinguirnos como propiedad del Señor el día en que Él nos dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Entonces en Efesios nos está hablando claramente de qué cosas inicialmente deben empezar a ser alejadas de nosotros. Alejen de ustedes que la amargura, porque toda raíz de amargura que produce, ¿cierto? Que produce una raíz de amargura. Y la amargura puede venir, ¿por qué? Por un pleito con el esposo, con la esposa, con el papá, con la mamá, con un hermano, con alguien. Entonces viene un resentimiento al corazón, y ese resentimiento, cada que se piensa en esa persona, le empieza a generar esa amargura, ¿cierto? Y esa amargura puede llegar a extremos de generarle odio. Y las personas, la mayoría de personas que no pueden controlar el odio, más bien que no permiten que el Señor eche fuera el odio, eso es un ente espiritual, el espíritu que genera el odio. ¿Saben qué pasa con las personas que tienen odio? Está entre las personas que sufren de cáncer. Despierta cáncer. Y es sencillo, porque escúchenme, las sustancias a nivel corporal que generan lo que es el estrés, que genera la amargura, que genera el rechazo, el odio, todo este tipo de dolor, todas esas enzimas que salen, ¿sí? Todo esto que tu cuerpo, en vez de generar, ¿usted sabe cuál es la hormona que se libera cuando usted se ríe? ¿Cómo se llama? ¿La qué? ¿La qué? La hormona cuando usted se ríe. Endorfina. Entonces, esa sustancia cuando sale tiene la capacidad, escúcheme, en su cuerpo de hacer que se generen células nuevas. Células nuevas. Es por eso el tratamiento en muchos lugares con lo que llaman la fisioterapia, ¿cierto? Algo así. Pero al contrario, cuando tenemos rabia, enojo, odio, celos, amargura, ¿sí? Se genera diferentes sustancias y todas estas descomponen en el cuerpo, dañan células, y es ahí donde muchos terminan, ¿cierto?, con cáncer, ¿ya? Cáncer. Y muchos de esos cánceres del odio, ¿sabe dónde se generan? Como la brujería, ambas, brujería, odio, todo esto, ¿sí? En las entrañas, ¿ya? En las entrañas. Puede ser esófago, estómago, intestinos, ahí, en las entrañas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para que usted se cuide. Uno, de que el Espíritu Santo no lo abandone. Y dos, de que no vaya a coger una enfermedad puesta por un demonio al usted abrirle la puerta con estos sentimientos, ¿ok? Ahora, el Espíritu Santo dentro de una persona es la misma presencia de Yeshua, Mashiach. Mashiach es el Mesías. Mashiach es enviado, el mensajero, el ungido, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo dentro de la persona es la misma presencia de nuestro Yeshua, viviente en nosotros.
¿Ya? Y cuando lo contristamos, eso significa que prácticamente lo que estamos hablando es causarle una gran tristeza, ¿sí? Angustia. Usted se imagina el Espíritu Santo angustiado porque usted le genera angustia, ¿ya? Dolor emocional. Y ese se lo está generando nada más y nada menos a quien a usted lo salvó, a Jesús. Usted le está generando el dolor, la angustia, la tristeza a Yeshua también. ¿Ya? A través de su presencia en nosotros, Yeshua es testigo de cada palabra que sale de nuestra boca, de cada pensamiento y también de cada acción. Él es testigo de cada una de estas cosas que nosotros entonces hacemos, pensamos o decimos, sentimos. ¿Ya? Él es testigo. Usted sabe que solamente por pensar algo, ¿ya? En su mente, a sentirlo, ¿cierto? Si usted no se arrepiente y se muere, se puede perder. Pero es que solo lo pensé. Un pensamiento del cual no nos arrepintamos, sino que, ¿sí? Lo dejamos pasar y prácticamente lo sentimos como bueno. Si no nos arrepentimos de ello, posiblemente podría hacer que alguien se pierda, solo con un pensamiento. ¿Ya? Es delicado entonces. ¿En qué momento se puede entristecer el Espíritu Santo entonces? ¿Usted qué cree? En el momento en que usted y yo entramos en desobediencia. Él envía, ¿sí?, un mensaje a tu vida y te dice cómo debes caminar. Empieza a instruirte en su palabra, empieza a darte prácticamente ese derrotero, esa línea por donde debes ser conducido. Pero cuando usted cambia, ¿sí?, su voluntad, de hacer su voluntad por hacer la suya, es donde entonces aplica y dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Porque mis pensamientos son ¿qué? Son más altos que los tuyos. Mis caminos son ¿qué? ¿Qué dice? ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Mis caminos, ¿cierto? Son más altos que los tuyos, son más rectos que los tuyos. ¿O no es así? Y le dice: porque tus caminos te conducen ¿a qué? A la muerte. Escuche, a la muerte. Y si usted pudiese hacer un sondeo a nivel mundial, que usted pudiese tener, no sé, algo espiritual, con que usted haga como una especie de sondeo a nivel mundial entre todo el pueblo del Señor, y usted pudiera ver la cantidad de personas que dicen ser creyentes, que dicen ser hijos del Eterno, pero que están haciendo su propia voluntad, que están caminando como ellos creen, pero no como el Señor les dijo. ¿Cuántos creen ustedes que en el mundo hay eso? ¿Pocos o muchos? Casi todos. Yo creería que del 100% de la iglesia en el mundo entero, el 99% está caminando como no es. Están haciendo lo que no es. Pero yo creo que el Señor tiene a un 1% del mundo entero despertando y llamando al resto del 99% a que vengamos a caminar de verdad en rectitud, en obediencia, en humildad, en mansedumbre y en todo lo que Él nos ha enseñado. Entonces la desobediencia entristece al Espíritu Santo, ¿ya? Y cuando hablamos de desobediencia, ¿usted qué cree que es desobediencia? Sencillo, no hacer caso. A los paisas, no hacer caso. ¿Cierto? No hacer caso.
Y hay ejemplos, no sé si llegaron a ser verdad o qué, pero hay ejemplos donde en empresas, ¿sí?, llaman a gente para ser entrevistados, para ser contratados, y entre todos los que llegan empiezan a entrevistar y empiezan a mostrar, ¿cierto?, todo su currículum, todo lo que ellos han estudiado, todo lo que han hecho. Y entre todos hay uno que dice, no, pues si este no pasó que tenía esto, si este no pasó que no tenía, si este no, pues yo qué voy a pasar si solo soy, ¿sí?, el raso entre todos. ¿Yo qué voy a pasar? Y resulta que ya entre todos el gerente que está haciendo la entrevista dice, o el presidente de la compañía dice, no, pues hasta ahora no veo a nadie y me queda por allí uno, y le dice, venga, ¿usted qué sabe hacer? Y él se queda, no. Y le dice, no, pues es que si todos ellos no han pasado, yo tenía ganas de irme, porque si ellos no pasaron con todo, yo menos, porque es que yo solamente soy, ¿sí?, y dice lo que es arras. Y él dice, no, pero oiga, le estoy diciendo que sabe hacer. Y esa persona dice, yo solo sé hacer caso. Y inmediatamente dice, bueno, váyanse todos, quédese usted. Y a esa persona le dice, eso era lo que yo estaba buscando. No me importan los títulos, lo que tenga, todo. A mí me interesa es alguien que sepa hacer caso, que sepa obedecer. ¿Ya? Y eso es lo que en el reino de los cielos se están buscando. Alguien que incline su cabeza y diga, Señor, yo me cansé de la vida de hacer como yo quería. Todo lo que hice en mis fuerzas me salió mal, soy un fracasado, y lo que hace que yo te recibí y camino contigo y te obedezco, todo me sale bien. Entonces, Señor, yo quiero seguir siendo obediente. Heme aquí. Heme aquí. ¿Cuántos hay aquí así? ¿Cuántos hay que desean esa obediencia? Aquí en el salón es fácil decirlo, pero cuando nos lleve por allá y nos ponga una gran tarea y quizás un poco difícil, ¿será que también seguimos diciendo, Señor, esa es la forma en que tú querías y no hay otra forma? ¿Cierto? Pero bueno, dejemos que sea el Espíritu Santo que en un momento lo haga. Jesús llamó al Espíritu Santo el ayudador, ¿cierto? El ayudador, ayudador. Y también dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Juan 16:13, acabamos de leer. Todos los creyentes están llamados a seguir las pisadas de Yeshua, el que no cometió ningún pecado, ningún error. Ahora yo le pregunto, ¿Yeshua cometió errores? Hay personas que dicen, pues es que sí, yo creo que sí, porque él debió haberle dicho a su mamá que se iba a ir al templo y se iba a estar 3 días perdido. Hay gente que dice eso. Él debió haberle dicho, mamá, para que no te preocupes, yo me voy a ir al templo y voy a estar allá por ahí 2-3 días. No, él salió de la casa, no pidió permiso, se fue para el templo, se perdió. María estaba, sí, preocupada, era un muchacho de 12 años aproximadamente. Y búsquelo, lo vino a encontrar en el templo. Y cuando le dice, Jesús, ¿qué haces por acá? En vez de el joven, el muchacho, decirle a la mamá, ay mamá, perdón, no te avisé, le sale con que, mamá, ¿sabes que me es necesario estar en los asuntos de mi padre? O sea, salió regañada prácticamente, ¿cierto? ¿Aló? Muchos dicen, se equivocó, debió haberle pedido permiso a María, Miriam. Pero hay algo. Quien se equivocó aquí fue ¿quién? Miriam. ¿Por qué? Porque ella sabía que él tenía un trabajo. Ella tenía anunciado por el ángel Gabriel lo que debía pasar. Ella, por la escritura que leía, sabía lo que el Mesías, el Mashiach, debía hacer.
Entonces no se preparó Miriam, no se preparó María para el día en que Jesús saliera de la casa, aún sin anunciarle. No se preparó para decir, llegó el momento en que quizás el Padre que está en los cielos lo requirió. Se lo llevó a algo, ¿cierto? ¿Por qué María se asusta? ¿Por qué María se está asustando? Porque no encuentra a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque María, este es uno de los pecados de María. ¿Ya? Mucha gente dice, María no pecó. Si María no hubiera pecado, también hubiera resucitado como Jesús resucitó. ¿Sabía eso? Pero sus pecados no fueron de adulterio, no fueron pecados mortales como tal. Fueron pecados basados en ¿qué? En la fe. María perdió la fe. En el momento en que ella no ve a su niño y lo busca, a su hijo, y lo busca con el desespero que lo busca, ella perdió la fe. Ella no creyó en que era el Hijo del Eterno, que ángeles estarían a su alrededor guardándolo, porque tenía que cumplir un propósito. Y yo quiero decirle hoy a usted, papá, mamá, hermano, hijo, padre, no tenga miedo de su familia, no tenga miedo de su casa, no tenga miedo de qué le va a pasar a ellos. Porque Job 3:25 dice algo. A Job, ¿sabe por qué le aconteció lo que le aconteció? ¿Sabe por qué a Job le aconteció lo que le aconteció en gran manera? Porque tenía miedo de que sus hijos se perdieran. Job 3:25 dice, Job mismo dijo, me vino y me sucedió lo que más le tenía yo miedo en la vida. Entonces, es una fórmula que en base a esto yo doy. Les digo, vea, cuando usted tiene miedo a algo, el Señor no hará nada para que usted enfrente tal cosa. Al contrario, si usted sigue con el miedo, el Señor le va a permitir que se enfrente a ese gigante. ¿Aló? Así que hoy, deje los miedos. ¿Por qué? Porque eso mismo que a usted le genera miedo, el Señor va a permitir que sea lo que a usted le aumenta la fe. ¿Entendido? Esto no iba entre el paquete. Pero bueno, el Señor es fiel. Escuche bien. Él vino como ayudador. Y eso es lo que le está haciendo. El Espíritu Santo ahorita está como ayudador. ¿Usted no ha sentido que a veces usted peca más de lo que debería y en vez de recibir la muerte, como que siente que lo ayuda para que salga de ahí? ¿Aló? Estoy hablando con gente que realmente está en esta tierra. ¿Cuántos hemos sentido eso? Que ya deberíamos haber vencido con algún tipo de pecado, de práctica, y que en vez del Señor generarnos la muerte, porque el pago del pecado es la muerte, el Espíritu Santo podría pensar, pero este es descarado, este es conchudo, este es atrevido, ¿qué cara tiene? No sé los españoles, ¿qué morro tiene? Lo dice así el español, es ¿qué cara tiene? ¿Cómo se atreve? ¿Cierto? El Espíritu Santo podría decir eso, qué conchudo. Ha cometido el pecado y lleva con el mismo pecado 1553 veces. Y quiere seguir en el mismo pecado. Y ahí entra la misericordia que todavía está, ¿ya? Y la gracia. Pero no juegue con ella. Porque en las 1553 veces que pecó, y usted dice, es que llevo 1553 o no sé cuántas, ¿será que en la última, como que todavía puede que en esa última se muera y se pierda su alma? No juegue con la salvación. Déjese ayudar. Pero es que soy débil, no puedo. Sí, usted lo está confesando, débil, no puede. Entonces, ¿cómo se fortalece un débil? Para que llegue a decir, el débil, ¿cierto? Cuando dice, diga el débil, fuerte soy. Así como usted acude a ese pecado, acuda a su presencia. Cuando usted vea la tentación, vaya en la otra dirección. ¿A qué? A su presencia.
a orar, a adorar, a cantarle, a leer su palabra, a hablar, salga de su casa, vaya, busque un hermano que realmente camine con el Señor. O sea, pero hay formas de salir. Pero si usted sigue ahí, empeñado en lo mismo, patinando en el mismo lodo, usted no entiende que el Señor dice que cuando viene la tentación del enemigo, juntamente da la salida. ¿Cuál es la salida? ¿Aló? Vaya, busque a alguien que esté realmente lleno del Espíritu Santo. O arrodíllese y empiece a cantarle al Señor. Y el enemigo tendrá que huir de usted. ¿O no dice eso la Escritura? No sea que en el próximo pecado muera alguien. ¿Sí? Sería tremenda pérdida. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará por lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. El que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto lo acabamos de leer. Ahora, ¿sabemos qué hace contristar entonces el Espíritu Santo? El actuar de manera pecaminosa, lo acabamos de entender. ¿Cómo? Ya sea de pensamiento, con nuestras propias palabras, con los hechos, o solamente, como estamos diciendo, con un deseo en el corazón, con un pensamiento que aunque nadie lo conozca, Él sí. Y si no nos arrepentimos del mal deseo, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿cierto? Y seguimos sintiéndolo, entonces esto hará que se apague en nosotros, se contriste el Espíritu Santo. Son similares, el apagar o contristar, ¿ya? Ambos impiden un estilo de vida piadoso en nosotros para el Señor. Estos dos, apagar o contristar, sucede cuando un creyente peca contra el Eterno y sigue sus propios deseos mundanos. Y si usted y yo hoy estamos aquí, el Señor nos está diciendo, les estoy diciendo sencillamente cómo ustedes pueden apagarme, cómo ustedes pueden contristarme, hacer que yo salga de ustedes, los abandono. ¿Ya? Ahora, la palabra contristar bíblicamente es producir o causar una pena, aflicción, tristeza. Tenemos algo mal entendido entre nosotros aquí, casi que en todo Colombia, mucho en la región paisa, y es que nosotros usamos la palabra pena como vergüenza. Ay no, qué pena, ¿cierto? La usamos mucho, ya quedó casi como sinónimo de vergüenza, pero realmente la palabra pena, si usted en otro país usted va a decir, ay no, tengo una pena, la persona va a pensar que usted tiene una aflicción, está afligido, ¿ya? Tiene una tristeza profunda, y realmente lo que usted está diciendo es, tengo vergüenza. ¿Listo? Entonces, esa palabra contristar en la Biblia es eso, producir o causar una pena, una aflicción, una tristeza. ¿Dónde? En el corazón. El Espíritu Santo tiene corazón, ¿o no? Ahora no piense en el corazón, en el músculo que bombea sangre. La palabra corazón espiritualmente es conciencia, mente y pensamiento. ¿Ok? ¿Cómo podemos entonces nosotros hacer descender al Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ese poder, puede descender sobre nosotros, sobre una persona, fácilmente. ¿Cuántos de aquí han sido bautizados en agua, no cuando eran bebés, sino ya adultos, en una iglesia, ¿sí?, de creyentes como esta? ¿Cuántos se han mejor dicho, levante la mano, ¿quiénes faltan por ser bautizados? ¿Sí? 1. Faltan por ser bautizados. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Bueno.
Les traigo una gran noticia a ustedes que no se han bautizado, ¿ya? Y es lo siguiente: esto no quiere decir que no se bauticen. La palabra dice que se arrepientan de todo el pecado y bautícense, ¿ok? Para perdón de pecados, ¿ya? Si el mismo Mashiach, Mesías, Yeshua, bajó a las aguas y se hizo bautizar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cierto? ¿Cuánto más nosotros? Ahora, hay aquí personas que no se han hecho bautizar y a algunos les dio pena levantar la mano porque, ¿cierto? Pero realmente el Espíritu Santo sabe que hay en los corazones. Y ojo con la vergüenza pública. Hay personas aquí que no dan testimonio de lo que el Señor hace aquí, parados aquí públicamente diciendo qué hizo el Señor en sus vidas. ¿Sabe qué? Eso contrista al Espíritu Santo. Porque Él, cuando te sanó, cuando te hizo el milagro, lo hizo porque quería ver cómo le dabas la gloria al Eterno delante de los hombres. Cuando te guardas un testimonio y no lo cuentas, ¿cómo quieres que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida? ¿Cómo quieres el siguiente milagro si no lo has hecho? Entonces yo les digo, no se avergüencen, porque hay una palabra que dice: quien se avergüence por mi causa ante los hombres, yo me avergonzaré ante mi Padre de ustedes. Pero quien por causa de mí, ¿sí?, sea avergonzado ante los hombres, ¿okay?, ¿qué dice? Yo lo presentaré ante mi Padre. ¿Cómo? ¿Cómo? Aprobado. No sienta vergüenza testificar de Yeshua. No sienta vergüenza. ¿Ok? Ahora, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, puede descender sobre una persona antes del bautismo y dar testimonio de que el Evangelio es verdadero. Muchas personas son bautizadas en agua en el momento que se está haciendo la inmersión ahí en las aguas, y en ese mismo momento han ocurrido los dos bautismos: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Es tremendo porque nos ha pasado varios eventos de bautismo, ¿cierto? Nos ha pasado en varios momentos. Cuando usted fue bautizado, yo no sé usted qué sintió, ¿verdad? Pero muchos han sido aún bautizados en lenguas en ese momento, en pleno río, en pleno piscina, en lo que estemos. Muchos han sido bautizados en ese momento en lenguas, que está representando que sí recibe también el bautismo del Espíritu Santo. Otros han sentido el fuego del Espíritu Santo que los llena, que entra, y aunque están en las aguas sienten fuego. Es el Espíritu Santo bautizando también. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos avivar el fuego del Espíritu Santo? Pero antes de eso, ¿sabes qué? Te voy a llevar a otra palabra, y yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 10. Hechos 10, verso 24 dice: al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. ¿Está hablando de quién? ¿A quién? Estamos hablando del pasaje donde habla de la casa de Cornelio. ¿Quién visitó a Cornelio? El apóstol Pedro, Cefas, ¿cierto? No lo leo todo, sino que estoy aquí empezando. Usted dice esto: al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, quien a Pedro, ¿cierto? Y había reunido a sus parientes y amigos íntimos.
¿qué había hecho Cornelio? Reunió a su casa, a sus parientes y a los más allegados. Estaba contento, quería recibir al Señor, quería abrirle las puertas, ¿cierto? Verso 25, y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. ¡Wow! Escuche bien, y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Llevaba la presencia del Señor, ¿cierto? Ahora, hay momentos donde el hombre puede hacer este acto, no porque te está viendo a ti, sino porque está viendo al Rey realmente. Eso ha pasado, ¿ok? Y hay que saber entender. ¿Listo? Cuando está adorando a un hombre o cuando se está adorando al Rey, ¿ya? A una representación. Realmente es al Rey que está adorando. ¿Listo? En este caso, quizás Pedro vio que quería darle tributo a él como apóstol, ¿cierto? Entonces le dice: yo también soy hombre. Verso 27. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Pedro pensó que solamente iba a ser él. Cuando ve toda esa gente reunida, le diría a Pedro: ¿y qué pasó? Pedro todavía no sabía dos cosas. Uno, que no había sido bautizado. Y dos, tampoco sabía que antes de los dos bautizos, de agua y del Espíritu, ya era evangelista. Tremendo, ¿no? Vino el ministerio antes de poderoso. Ya tenía gente en su casa, reunida en su casa. Verso 28, y le dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Elohim, el Eterno, me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. En este momento Pedro todavía estaba luchando en su cerebrito, ya, porque tenían en sus leyes tan rígidas que los judíos no se podían mezclar ¿con qué? Con los gentiles, solo judíos, ¿ya? Y así todavía piensan aquellos mesiánicos ortodoxos, muchos de ellos, y casi ya cae ese velo que tienen en sus ojos. Verso 29, por eso cuando fui llamado vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? En ese momento Pedro no sabía, ¿cierto? ¿O sí? Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa, a la hora 9, y he aquí un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y enseguida. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. No era bautizado, ya, no era judío. ¿Y quién le estaba hablando? De vestidura blanca. Y he aquí un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante del Señor, del Eterno. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envíe por ti al instante, y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante del Eterno para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. En ese momento Pedro tenía mucha experiencia, pero estaba aprendiendo otra cosa ese día, ¿cierto? ¿O no? Nunca pararemos de aprender, de conocer. Verso 36, el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando Shalom, paz, por medio de Yeshua de Mashiach, que el Señor es de todos. Vosotros
Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en todo Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Elohim ungió a Yeshua de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en el madero. A este Elohim le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Elohim, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Yeshua es el que Elohim ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el rasgo del Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿De qué estaba hablando Pedro? Ni siquiera estaba mencionando el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, que era el principal invitado, quiso entrar en el momento que quiso entrar, ¿cierto? Es hermoso, ¿no? Entonces, está diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, verso 43, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. ¿Oyó? Verso 43, y ese nombre es Yeshua. Ahora, verso 45, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Aquí vemos que Pedro estaba andando porque Pedro tiraba más hacia la corriente de los que tenían que ser circuncidados, todavía con la ley, ¿cierto?, por encima, y que tenía que haber la circuncisión. Entonces estos, que más que todo eran farisaicos, ¿cierto?, convertidos, estaban esperando ver cómo Pedro, ¿cierto?, quizás los circuncidaba, los hacía circuncidar, o mínimo descendían primero a las aguas a recibir a Yeshua, ¿cierto? Pero el Señor cambió todo el esquema. El mismo Ruach HaKodesh cambió el esquema y le rompe el paradigma a estos fariseos y rompe el paradigma a los discípulos del Señor. ¿Cómo? Escúchenme, los asombra con esto. Cuando dice verso 44, mientras Pedro aún hablaba esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Vamos al verso 46. Pues le oían hablar en lenguas y exaltar el oír. Entonces Pedro dijo, escúchenme, no habían sido bautizados en agua, apenas les iban a dar el mensaje, ¿cierto?, de la salvación, y en el primer día estaban siendo, ¿qué?, bautizados por el Espíritu Santo, y ya empezaban a hablar en lenguas. ¿Aló? Lo mismo que los discípulos de Yeshua hicieron cuando recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, allí en el templo, cuando estaban todos los 120 reunidos. ¿Cuánto tardaron los discípulos para empezar a hablar en nuevas lenguas? ¿Cuánto fue el proceso? ¿Cuánto tuvo que trabajar el Señor con ellos para que recibieran esto? Y estos en la primera clase, en el primer día, están recibiendo lo que ellos les tardó y les costó, ¿ok? ¿Qué quiso hacer el Señor ahí también? Mirar los corazones. Dígale que está a su lado, no sienta celos. Si me ves mañana, hablando en lenguas, por el Espíritu Santo, ya le advirtiste, ¿ok? Ya le advirtió. Cosa que si lo ven a ustedes tomado en el Espíritu en su casa o hablando, ¿sí?, sepan que es algo del Espíritu Santo que pasó. Y hoy vamos a orar para que eso suceda a partir de hoy.
¿Ok? Entonces, oían hablar en lenguas y exaltar al Señor. Entonces Pedro dijo, verso 47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Menos mal no había un corazón ahí de envidia en Pedro, ¿cierto? Verso 48, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua. Mire que no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el bautismo debe ser en el nombre de Yeshua. A la tierra no vino el Padre, y a la tierra no vino el Espíritu Santo, y a la tierra no vino nadie más a entregar su vida para salvarnos. Y nuestro bautismo tiene que ser convertirnos en el nombre del que entregó su vida, la sangre en el madero. ¿Ok? Entonces por eso la fórmula de bautismo no debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe ser en el nombre de Yeshua. ¿Ok? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua Mashiach. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Se quedara con ellos unos días. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, estamos a las puertas de un próximo grande avivamiento, como nunca lo ha habido sobre la faz de la tierra. Escuche bien, y no estoy hablando algo que diga, eso es una herejía, porque ya se lo hubo y grande. Sí, en Hechos capítulo 2 menciona que 120 lo recibieron y hablaron nuevas lenguas, ¿cierto? Y salieron y hicieron una cantidad de cosas, pero solo lo recibieron 120. Y el próximo avivamiento que viene no van a ser 120, van a ser miles de miles, millones de personas que vamos a ser llenos, que vamos a ser llenos, que vamos a aportar ese fuego del Espíritu Santo para que también otros sobre ellos sea derramado. Yo siento un poder en este momento del Espíritu Santo. Él está aquí. Él entró hoy aquí. Escúcheme, Él entró hoy aquí. Y se hizo ver de todos. Levante la mano quien no vio la manifestación al inicio de esta pequeña paloma que entró. Digo pequeña porque en forma de tortolita. Levante la mano quien no vio sobrevolar sobre nosotros. ¿Quién no vio la manifestación? O sea que todos la vimos, ¿cierto? Él está aquí. Y Él quiso, no hace 15 días, Él quiso que hoy habláramos de su persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está tan deseoso, escucha bien, el Espíritu Santo está tan deseoso de ti, que hace tiempo te está diciendo, ven. Y no habíamos querido acercarnos, pero hoy con amor, con lazos de amor. Mira, no estás en una unidad de cuidados intensivos, no estás en una UCI. Me ha tocado ir a hospitales, a clínicas, a lugares donde me toca orar por gente que está en la UCI, donde el Señor me deja ver que ya están muriendo, falta esto para que despeguen. Y en su amor y misericordia el Señor dice, da la oportunidad y me envía a orar para que salgan de ahí. Pero hoy este caso no es tuyo. Tú no estás en una UCI. Tú estás en su templo, estás en su presencia, estás con el mejor